Hola, muy buenas tardes. Quiero saludar a todos de aquí, a los seguidores del Caparazón Político. Mi nombre es Ross, el Tortugo. Quiero darles así que las buenas tardes a este nuevo video que estamos realizando con mucho gusto para ustedes. Para información principalmente del canal, dar las gracias sobre todo, que es bien importante. Darle las gracias porque pues, han aceptado el canal, bendito sea Dios, vamos levantando poco a poco. Queremos más que nada que ustedes se sientan a gusto en el canal, tanto un servidor como Tortuguita. Estamos muy complacidos, muy agradecidos con todos ustedes porque nos han dado su apoyo. No saben el cariño que les tenemos. No saben la felicidad que da cada vez que vemos que hay un suscriptor más, y los proyectos que traemos los hacemos con mucho cariño para ustedes, porque es un canal para ustedes. Y quiero de alguna manera pues, presentarles, va llegando Tortuguita. Hola, Tortuguita, ¿cómo estás? Hola, un saludo a todos, un fuerte abrazo, gracias por estar en este nuevo video. Ajá. Déjenme, me jalo A tu compañero inseparable. a mi presidente. Ok, muy bien, excelente. Ajá. Ahora sí lo peinaste, parece que sí lo peinaste. Bueno, ok. Pues se puso chulo, guapo mi presidente. Estaba platicando con la gente que tenemos de aquel lado, del otro lado de las cámaras. ¿Sí? Que pues les queremos dar ahora sí que las gracias. Ay, sí. Estamos muy felices que nos estén pues dando su apoyo, su tiempo principalmente. Y queremos hacerles también ver que la política no es solamente encerrarte en gritar consignas y groserías contra otras personas. Hay que ser más conscientes. Tenemos que tener esa hambre de saber de nuestra historia. Mira, sí, porque eso es bien importante. Por ejemplo, hoy se cumplen 102 años de la muerte de Emiliano Zapata Salazar. Desgraciadamente hoy en día, Tierra de Libertad era lo que hablaba el señor Emiliano Zapata Salazar. Y qué desgracia que la verdad se haya perdido parte de la historia, y que muchos muchachos ahora que ya tienen sus 18 años, desgraciadamente no sepan el contexto de quién era Emiliano Zapata Salazar. Sí. De hecho, mucha gente no sabe que se apellidaba Salazar, porque no me dicen Emiliano Zapata. Sí. Pero tu segundo apellido es el apellido de su mamá, Salazar. Sí. Y hay cosas de Zapata que queremos platicarles, que a lo mejor no lo saben. Y sin embargo es importante saberlo. Es un personaje que luchó por las causas marcó la historia de nuestro país. Exactamente, sí. Fue un señorón en toda la extensión de la palabra, porque aparte de que dio un cambio, un giro drástico a la historia de nuestro país, fue, como lo vimos hoy, que nuestro señor presidente dio la cátedra de historia otra vez, Tortugo, que él fue el primero que firmó el plan de Ayala, ¿estoy en lo correcto? El plan de Ayala, sí, entonces, imagínate qué señorón, o sea, perdón que lo diga, pero tuvo los pantalones y los semejantes tanates para agarrar y decir, yo primero, para darles la confianza a los demás para que lo hicieran. Sí, exactamente. La verdad es que muchas veces se habla del plan de Ayala, pero bueno, el plan de Ayala, ¿qué hablaba? Bueno, para entrar en contexto principalmente, hablaremos desde que en 1821, cuando se da la independencia de México, se pensaba que ya cuando asume el poder Iturbide, con el Ejército Integrante, junto con Vicente Guerrero, que era de Tixla Guerrero, bueno, era Tixla, todavía no se llamaba Guerrero. De alguna manera se pensaba que los campesinos ya iban a poder tener sus tierras, que aquellos hacendados españoles iban a soltar las tierras, iban a trabajarlas sus propietarios, los campesinos. Pero no fue fácil. No fue así. No. Tuvieron que pasar de 1821 a 1911, que es cuando de alguna manera se da este plan de Ayala, donde desgraciadamente desde 1876 había llegado al poder Porfirio Díaz. Él pues, era un caudillo mexicano, la verdad, en su intervención cuando Maximiliano, en la intervención francesa,
5 de mayo, él quedó marcado como uno de los mejores generales, mejores estrategas. Pero no, con el paso del tiempo no vamos a meter mucho con ello. Termina el porfiriato, lucha Zapata y Villa y varios revolucionarios más, y terminan expulsando del país al todo tirano, a Porfirio Díaz. Que Sí. vamos a ser francos, no lo habían haber expulsado. Si hubiera quedado y lo hubieran condenado a muerte por los asesinatos que cometió. Juzgado, ¿no? Lo hubieran Juzgado y asesinado, porque Sí. él mandó matar a mucha gente. No vamos lejos, estos de allá de Sonora, los yaquis. Masacró muchos yaquis. Lo de Cananea fue algo aberrante. Sí. Mató mucha gente. Que gracias a niños, eso conmemoramos mujeres. el 1 de mayo. El 1 de mayo, que ya viene muchos nuevos. Desgraciadamente es lo que fue lo de dice el Cananea y- presidente, ¿no? Que está, o sea, se dio la conmemoración del 1 de mayo, pero fue ahora sí que a base de pura sangre. Sí, Eso es muy triste, la muy verdad. triste. Sí. Fueron unas luchas revolucionarias que se marcaron, tanto la de Cananea allá en Sonora como la de Veracruz, después que Río Frío, no, creo que sí, bueno, es una población que se llama Río Ajá. Frío. Bueno, desgraciadamente hay muchos mártires, mueren ahí, pero estamos hablando en el contexto de Zapata. Bueno, se logra quitar al tirano en 1911. Así es. Se pensaba que ya se había logrado, pero cuando llega al poder que le llaman López Obrador, el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, él llega y se pensaba que se arreglaba todo, pero no. No. Surgió Era el un- principio de todo. era el principio del fin. ¿Por qué? Sí. Porque se esperaba que ya Madero, pues ahora sí que liberara todo eso, destrabar el problema de la reforma agraria, Sí. que les diera tierras. Pero sí, o sea, pensaba mal aconsejado Francisco I. Madero, les daba tierras, pero ¿qué creen? No les daba el agua. El Sí. agua la seguía teniendo ¿Y cómo se iba a grandes. trabajar la tierra sin agua? ¿Cómo? ¿Y qué pasaba? Que pues tenían que vender sus tierras otra vez, no tenían agua, Ajá. y el agua la tenían los poderosos. Entonces Sí. es cuando surge un descontento y Zapata va y habla con Madero y le Algo dice... parecido a lo que pasó apenas allá en el norte, ¿no? Sí, en meses anteriores, que lo que del el agua. problema del agua. Exactamente. Entonces, por ese problema hay un rompimiento entre Zapata y Madero. Madero, que a la larga llevaría a la muerte de los dos, desgraciadamente. Sí. Uno se hace esclavo. Aplicaron la de divide y vencerás. Exactamente, es lo que siempre han dicho los conservadores, ¿no? Porque se fue, de alguna manera Porfirio Díaz sale del país, Sí. pero sus generales siguen ahí. Sí. Y para acabarla, entre ellos el maldito, vamos a hablar del maldito, Victoriano Huerta, ese que de alguna manera... Ay, ese señor no tiene perdón de Dios. Pero llegó un karma, ¿eh? Todo llegó un Ajá, karma y sí. les vamos a platicar después, si gustan, qué pasó con Victoriano Huerta. Bueno, entonces, cuando se rompe eso de Zapata y Madero, surge el llamado Plan de Ayala, que desconoce, el movimiento zapatista desconoce a Madero. Sí. Entonces, ¿qué hace Zapata? Bueno, pues él ahora sí que en lo que es la tierra de Morelos, allá en Cuernavaca, él hace como un búnker, empieza a expropiar ingenios, hace muchas cosas a favor de los campesinos. Y todo va bien, no le pueden hacer nada porque, de veras, el ejército zapatista era uno de los ejércitos más Eran fuertes. bien bragados. Eran bien bragados, la No, verdad. pero eso sí tenían. ¿Por qué? Señores, tenían semejantes. Si en el norte había los Dorados de Villa, que era un ejército de élite muy bueno, los zapatistas eran aún más. Era Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Cuernavaca, parte de Puebla, parte de Veracruz. Estaban, pero ahora sí que eran gente bragada. Sí. Se habla de una anécdota donde anteriormente, pues cuando había batallas, llegaban los gringos a grabar y les daban una lana. Déjame grabar. La gente pensaría después de que fue, o sea, que fueron actores. No, grababan las batallas. Oye, Lord Montaje. Bueno, pero ahí sí en era la derecho. época de la revolución. Ahí sí era derecho. Ajá. Y se habla de que un zapatista iba a lanzar ellos no tenían propiamente granadas, tipo como Molotov en aquel tiempo, y la llevaba para aventarla. Hasta Pero ¿qué crees? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué? Se le enredó la cuerda donde tenía el Se le explosivo. voló la mano. Se le voló, Ay, se no le manches. vuela la mano. Ajá. ¿Y sabe lo que hace este hombre? Grita, ya me dolerá después.
agarra con otra mano la bomba y se las avienta. No te pases. Así eran de bragados los zapatistas, eran gente. Esos sí eran hombres. Yo les aviento la bomba, ¿no? Sí. Entonces, quisimos hablar de Zapata porque es triste lo que le pasa en 1919, precisamente el 10 de abril, pero de 1919, se cumplen 102 años de su muerte. Él es emboscado. Jesús Guajardo, que era su compadre, le habla de que él era carrancista, que estaba en contra totalmente de Zapata, y dice que va a cambiar, que se va a pasar de bando, ¿no? Y lo invita a comer a una hacienda que está en Chinameca. Así es. Y cuando él entra, porque llevaba sus escoltas, que eran 2 o 3, desgraciadamente lo acribillan. Él muere en su caballo. Lo asesinaron por la espalda. Por la espalda, la verdad, porque ni de frente. Ajá. Después, a Guajardo... Los cobardes son los únicos que hacen eso. Asesinan por la espalda. Posiblemente a Guajardo, para tapar un poquito el ojo al macho, Madero manda a buscarlo y es fusilado también. Así es. Pero bueno, de alguna manera ya había quitado del camino a Zapata y se empezó con nuestro acabó el zapatismo. Sí se quisieron levantar algunos generales, pero ya no fue lo mismo. Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué el emblema de Zapata? Porque muchos dirán, que Zapata le echaba porque él era pobre. No, Zapata era rico. No era pobre. Él siempre tenía tierras. Tenía sus tierras. Tierras. Él hubiera querido ni lucha por la causa pobre porque él era rico. Sí. Bueno, no puedo decir que era mucho millonario, ¿no? Pero el señor era rico, tenía sus tierras. No le sobraba, pero tampoco le faltaba. Y no tenía carencias. No, y aparte, si tú te fijas, siempre estaba vestido de charro y bien elegante. Él nunca andaba sin las botas bien lustradas. Él era una persona bien limpio. Bien limpio el señor, la verdad. Era el sex symbol de aquellos tiempos, ¿no? El señor si Zapata viviera con AMLO, estuviera. Zapata viviera en donde les pusiera, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, pues quisimos platicarles esto de lo que es parte de la historia. Es que desgraciadamente, mira, yo la verdad, algo que quisiera compartir con la gente que nos ve, miren, fíjense cómo son las cosas. Un día buscando en Wikipedia, pues la verdad es que triste. Había un párrafo donde decía que en México, y esto viene desde el peñismo, que decía que el México moderno fue a partir de Plutarco Elías Calles para acá. Que los que estuvo hacia atrás fueron pueblos pueblos nómadas que andaban de un lado a otro, aztecas, chichimecas, acolhuas, tenochcas. O sea, querían borrar lo nuestro. Porque eso sí tiene el conservador, no tiene memoria. Sí. Si hicieron masacres, ¿cómo es posible? Y yo lo he platicado mucho contigo, Miriam. ¿Cómo es posible que quieran darle un renombre a Hernán Cortés y pongan Hernán, el gran conquistador? Nos partió toda la maraca. Si ustedes entran de veras, buscan en internet, en libros, masacró a millones. Él fue el primer genocida de la historia. De México. No, de la historia, pues bueno, de su tiempo. Ajá. Porque, por ejemplo, podemos hablar de Hitler, ¿no? Pero aquí en México fue el grande. En América, sí. Él fue el grande. No, ¿Por qué? Porque miren lo que pasa con él. Él fíjense, él llega en 1919. Ajá. 1519 el señor. Todavía, se entrevista con Moctezuma. Sí. Entonces, pasan casi 2 años antes de la conquista, la caída de la Gran Tenochtitlan. Sí. Pero se dan muchas cosas, principalmente porque cansado ya de que pues, no sacaban nada, la famosa Noche Triste, que se va a llamar la Noche Gloriosa, gracias a nuestro presidente. ¡Bravo! Ellos quieren huir, después de que habían hecho su relajo y matan a Moctezuma, porque ellos lo mataron. Sí. Lógicamente, es como siempre, la historia la escriben los vencedores, ¿no? Sí. Entonces ellos quieren escapar en la Noche Triste, y bueno, de alguna manera son descubiertos y mueren muchos españoles. Mueren más de la mitad de los españoles. Y también sus aliados tlaxcaltecas también se mueren, se ahogaron en el lago. Pero bueno, sí, aquí
qué voy con todo esto? Fueron traidores. Sí, eran traidores completamente. Un saludo a los de Tlaxcala, no es nada en contra de ellos. No, Tlaxcala sí, pero sí, ellos, pero también hay cosas que Sí. son buenas, ¿no? Sí. Entonces yo a lo que voy es que Hernán Cortés, después de esa noche que fue terrible para él, que le llaman noche triste, no sé por qué, iba a ser noche gloriosa. Fue noche triste para Hernán Cortés, pero para nosotros fue gloriosa, fue pero en gloriosa. aquel entonces eran los Pero conquistadores. aquí vamos a lo que platicábamos. Ujú. Hernán Cortés, cuando ve que todo estaba casi perdido, y el pueblo mexicano ya se había levantado y se dio cuenta de que así tuvieran armaduras, así tuvieran sus arcabuces, que eran los rifles que tenían, así tuvieran, porque trajeron perros de ataque, esos Rottweiler guairas y demás se los aventaban a los aztecas, Sí. a los mexicas. Bueno, entonces, cuando surge esta batalla donde la pierden, porque fue una batalla, la pierden, y pierde la mitad de su ejército, se va llorando, y bueno, se va a refugiar a Tlaxcala, precisamente, a Tlaxcala se va, pero Se va llorando con los como el tlaxcaltecas, pinchillo. pero si los tlaxcaltecas lo hubieran traicionado, ahí se acaba Hernán Cortés. Sin embargo, bueno, ahora sí, como desgraciadamente se escucha en la Biblia que curan a la bestia y la levantan, pues así algo pasó. Bueno, Sí. entonces, pero Aquí ¿qué hace lo quieren Hernán exaltar Cortés? Hernán Cortés se pone a pensar, ¿cómo puedo acabar con un pueblo que ya se levantó, que ya tiene fuerzas para ser más fuerte? O sea, porque esta batalla los levantó. Y En vez de derrotarlos, los enalteció. Entonces, por azares del destino, para desgracia, un esclavo de Pedro de Alvarado. Pero no fue casualidad. No fue casualidad, no, sí, bueno, pero venía, era negro y bueno, de raza afro. Era mulato. Era ¿no? Africano. Okay, sí, perdón, era africano, africano. y traía viruela. Entonces aquí en México no se conocía la viruela. Entonces este canijo lo que se habla, ¿cómo se pueden haber contagiado los aztecas? Y españoles no. Y aparte porque eran muy limpios los aztecas. Se bañaban 3 veces al día. Eran Bueno, muy limpios nuestros entonces, antepasados. les avienta a este esclavo, digo, ¿cómo sería? Yo ni quiero ni imaginarme las cosas que hizo. Entonces contagia a la población mexica. Sí. Se hablan de miles de muertos, cerca del 1,000,000 de muertos. Sí. Y entre esos muere el que había sucedido en el trono a Moctezuma, que fue Cuitláhuac, que había logrado esa victoria resonante, porque era muy bueno, era hermano de Moctezuma. Él también muere de viruela, porque no sabían cómo atacarlo, porque era como la pandemia, pero no sabes ni por dónde va a llegar el coronavirus. Ay, no así les digo, Gatel. y vamos a ser francos, Hernán Cortés se los aventó. Sí. Para diezmarlos. Sí. Y aún así diezmados y todo después de pero meses, sí consiguió su propósito. Sí, los murieron muchísimos aztecas por eso. Exactamente. Ajá. Y aún así enfermos y todo, lograron, iban a la batalla. 3 meses, lograron casi 90 días. Y le hacían plegarias a sus dioses para que los protegiera. Pero no, es que es una enfermedad que de repente llegó, y ahí se puede decir que fue una masacre, eso fue un genocidio que hizo, y todavía aún así, serie de Hernán, el Conquistador. O sea, santo Dios, queremos hacer, algo así como dicen, el mexicano le gusta inmortalizar a los verdugos. Él prácticamente... No debe de ser. Vamos a ser francos, nosotros no somos puramente mexicas, somos un mestizaje. Sí. Un mestizaje que fue de a fuerzas, o sea, no fue de que querías, fue de a fuerzas. Sí. Entonces, de alguna manera, impuesto. Pero la verdad tenemos, nuestras raíces son de los aztecas, de los mexicas, de esos pueblos, que eran muy buenos, sabían muchísimas cosas que ni... Eran bien sabios. Eran sabios, pero a lo que voy con todo esto, quisieron borrar de tajo. Y qué bien que López Obrador, hay una calle que la que vamos a ver que se llama Puente de Alvarado. Ay, sí. Avenida, ¿no? No, es una calle, no, okay, no estamos todas muy grandes, son 2 calles nada más. Lo que sí. es Puente de Alvarado es la continuación de San Cosme hacia el centro de la Ciudad de México. Sí. Y hay una anécdota que se las platicaré en su momento, porque se llama Puente de Alvarado. Este desgraciado, Pedro de Alvarado, que si Hernán Cortés era un desgraciado, pues este era desgraciado triple, la verdad. Hizo unas masacres tremendas, y sin embargo lo inmortalizamos poniéndole a una calle Puente de Alvarado, que López Obrador le va a quitar el nombre y le va a poner México Tenochtitlan, en lugar de Puente de Alvarado. Está bien, no tenemos por qué estarle dando
ahora sí que las gracias a un alguien que asesino. vino a imponer su ley No, y que asesinar. vino a asesinar y que vino a hacer su santa voluntad Y aquí. masacró ahí, fue en Sí. Cholula donde hizo la masacre de los mexicas. Pero bueno, entonces todo eso son cosas que nosotros queremos platicarles aquí en el canal, son cosas muy Bueno, hoy fue una fecha importante importantes para para y recordar por eso quisimos hacer este video, principalmente para que no se muera la memoria de nuestra historia, ¿no? Claro. Hay que revivirla. Nos mandaron un mensaje que de hecho todavía no contesto, pero ahorita lo contesto, que nos decían que ¿por qué sabes tanto, Tortugo? Ah, bueno, mira. ¿Qué es lo que te da la sabiduría, Tortugo? Compártela a bueno, nuestros simplemente, y no suscriptores. voy a decir la gran ciencia, ¿no? Ajá. Es Tampoco no son pastillas. leer, con doble E, no como decía Nuño, leer, no, leer. La verdad es que hay que leer, señores. La verdad, nuestra historia es tan riquísima. Tenemos Sí. unos legados, debemos sentirnos orgullosos. ¿Cómo es posible que vengan alemanes, vengan franceses, Chinos, vengan chinos, rusos, japoneses, rusos, a ver nuestras ruinas? Y vieran cómo hasta casi llegan hasta el llanto de ver las pirámides, de ver la majestuosidad de nuestra cultura. y ver ruinas, porque la verdad muchos todavía quedaban en ruinas, sí. Y se van maravillados, se van, no, como si hubieran visto, no sé, la Torre Eiffel, Sí. el Big Ben allá de Londres. Hay mucha gente, de hecho, que ya está empezando a hacer su apartadito, Tortugo, Claro. para el Tren Maya, porque Sí. va a estar de mí. Y la verdad es Sí. que, qué padre, ¿no? Qué padre todo esto. La verdad que tenemos un presidente que es humanista, que habla de historia, algo que desgraciadamente, miren, no es entrar en cosas que no, pero la verdad hay un abismo de diferencia entre López Obrador y el anterior presidente, la verdad. Y no solamente el anterior, No, más. todos los que pasaron, o sea, no sabían ni de su historia. Nada más leían las líneas que les ponían en las hojas. O sea, lo más leían así, pero no comprendían. Y todo lo contrario, López Obrador, todo lo que te dice, lo tiene él aquí. ¿Por qué? Porque ya tuvo muchas veces que leyó esas historias, libros. Yo creo que la verdad es que hasta ya de haber perdido la cuenta del presidente de cuántos libros Sí. ha de haber leído ya en todo lo que lleva de su vida. Claro, y es que la verdad el leer, señores, les abre un mundo diferente, de veras. Yo me acuerdo hace poco, veía, bueno, ya tienes ayeres, hablaban de la lectura y veían como una niña abría el libro y está leyendo y de repente brinca por aquí un hada, brinca por aquí un castillo, una Echas a volar tu imaginación. Entonces, es abrir un mundo completamente, echas a volar tu imaginación. Decía José Luis Borges que no necesitas alas para volar. Con tu misma imaginación puedes abrirte muchos mundos. Sí. Claro, siempre y cuando leas, hay que leer. Mucha gente no tiene ni siquiera sabe ortografía, o sabe mucha ortografía porque lee y ve cómo se escribe tal o cual Pero palabra. también es importante hacer conciencia cuando vas leyendo las palabras, porque hay muchas personas que nada más leen pero no comprenden. Hay que leer y comprender para Claro. que uno se cultive, ahora sí que mentalmente. Mentalmente, mira, yo les voy a platicar una anécdota de esto de leer. Yo tengo mi único hijo varón. Uh-huh. Tengo tres hijos. Dos mujercitas y un varón. El Uh-huh. varón es el más grande. Mi hijo, ¡Mijo! mi hijo, se llama Ángel, Que si lo estás viendo, si vas a ver este video, pues te mando un saludo, hijo. No sabes lo orgulloso que soy de ti. Fíjense que mi hijo, pues yo por azares del destino tuve que trabajar, en lugares foráneos. Me iba 15 días, veces 20, veces un mes, y no lo podía ver, y lo abandoné mucho a mi hijo, y él, pues empezó a ir mal en la secundaria, Uh-huh. y empezó a fallar mucho, pues por lo mismo, yo siento que fue por lo mismo, porque pues yo tenía que trabajar, y el trabajo me decía, tienes que irte a Sonora, ahora tienes que irte acá, ahora a Yucatán, y bueno, entonces yo lo abandoné mucho. Yo siento que por eso él empezó a fallar mucho en la escuela. Entonces, de hecho, me sacó unas calificaciones terribles cuando iba a salir de tercero de secundaria. ¿Por qué vengo a esta anécdota? Porque fíjense, él sí logró
después de hablar con él y todo, le echó muchas ganas y pasó todas las materias a excepción de una. Y con esa una ya no pudo apuntarse en la prepa como él hubiera querido. Sí. Y se tuvo que quedar todo un año, perdón, sin estudiar. Pero algo que le ayudó mucho, ¿saben qué? Fue la lectura. Yo le inculqué la lectura, le platicaba cuentos, novelas, y yo me acuerdo hasta el libro que lo puse a leer, se llama La Divina Comedia de Dante Alighieri. Esta Divina Comedia te habla de que Dante Alighieri viaja a través de lo que es el infierno, el purgatorio y el cielo. Entonces, es tan rico, tan padre lo que lees, que la verdad, él se quedó impresionado y se ponía a leer. El problema cuando me decía, oye papá, ¿y qué son qué familias son los carpetos, los apeninos, los quién sabe tantas familias? ¿Y tú qué? Italianas, y bueno, yo lo que sabía, yo le ayudaba, pero le encantaba ver. Y por cierto, de veras, te voy a ser franco, yo leí ese libro y me quedé en el séptimo cielo, no lo he terminado, no sé por qué, y él también se quedó también en el séptimo cielo. Pero es un libro enorme y la verdad muy padre, que te abre mucho. Entonces, ¿por qué me acuerdo de esa anécdota? Él por medio de la lectura se interesó mucho en la lectura, en leer. Él desgraciadamente cuando regresó pues hizo su examen, desgraciadamente ya no alcanzó para una prepa ni un CCH, nada más le dio para un bachilleres. Entonces él sí se sintió medio decaído, le echó muchas ganas, salió con excelentes calificaciones, pero bachilleres no te da para una universidad en conocimiento. Sí, sin embargo, él estudiaba por su cuenta, le encantó tanto que la verdad cuando hizo el examen de la universidad y del Poli pasó los dos. Mejor lo escogió el del Politécnico, porque él iba para ingeniería industrial, que ahora mi hijo es ingeniero industrial y la verdad me da mucho orgullo. Pero todo fue gracias a la lectura. Y yo muchas la cosas. Lectura abre el conocimiento y las mentes. Exactamente. Unos libros muy buenos que la verdad a mí sí me gustaría recomendar. Las novelas clásicas me encantan. Hay una novela que se llama Espirita de Teófilo Gautier. Deberíamos de hacer una sección, ya hablando que estamos aquí, sí, hacer una sección donde presentemos un libro y el resumen para dejarnos picados para que ellos nos consigan. Sí, ¿cómo la ves? verdad sea, yo les recomiendo Espirita de Teófilo Gautier. Está padrísima. Está les voy a poner el contexto de que es, nada más, no les voy a platicar. Es de que un hombre es, pues no es un escritor y es muy acosado por las mujeres, pero quien más lo va a acosar es un fantasma. Sí. Y eso está muy bueno. Bueno, entonces esa de Espíritu está muy bueno. La litera fantástica, es la litera fantasma para muchos. También está buenísima. Pero esa no, porque esa la podemos meter en la ley. Honorato de Balzac me parece que es el que la hizo, esa de la litera. Está muy buena también. Sí. La piel de Zapa, se me falta el nombre de este cuate. Buenísima la piel de Zapa. Está muy buena. También está muy bueno ese libro. El retrato de Dorian Gray. No vean la película, lean el libro. Exacto. Está buenísimo. Oscar Wilde. Está buenísimo. Bueno, entonces, contando tu pregunta, porque nos sale mucho del contexto. Sí. ¿Por qué uno sabe tanto? Pues porque lees. Sí. O sea, hay que leer. Y la lectura te da todo. Te abre. Yo sé que muchas veces a muchos, es que no tiene dibujitos, ¿no? Y no, lean poco a poco, tampoco quieren que en 2 días ya te leíste todo el libro, ¿no? Al libro también hay que saborearlo, es como una buena comida, hay que deleitarla. Como un buen vino, Tortugo. Sí, exactamente. Se saborea todo. Así son los libros, y hay muy buenos libros, hay de todo, ¿no? Pero yo siempre les recomendaría las novelas inmortales. Julio Verne tiene muy buenos, Julio Verne. Hay un escritor que fue como Julio Verne, pero a diferencia de Julio Verne, que es europeo, Jack London era norteamericano, era gringo, y tiene cosas muy buenas, porque, por ejemplo, Julio Verne se adelantó a su tiempo. Ella viajaba al espacio, ella tenía un el otro día estábamos hablando, ¿no? Que a lo mejor se echaba un chucho y se más viajaba, porque decía cosas que no eran para su época. Él como que ya había viajado en el tiempo, en el futuro y regresó. Bueno, pues así como era él, es Jack London, pero él es norteamericano. Es muy triste su historia porque él sufrió mucho y cuando ya triunfó y cuando ya estuvo todo bien, pues tuvo una pérdida terrible y se terminó suicidando. Es triste lo que le pasó a Jack London. Pero yo les recomiendo Calao
El leproso. Qué buena novela, la verdad. Con Hay unas Calao. muy buenas. Calao, el Sí. leproso de Jack London. Y hay muy buenas novelas que la verdad te dejan, y te dejan Vamos a hacer la reseña vamos a hacer los videos de un libro De y un vamos libro. a hacer la reseña. Sí, claro. Y eso te vas a encargar tú, que a ti que te Santo Dios. encanta eso. No, la verdad es que hay una lectura. Ya lo comprometí. Sí, hay unas muy buenas, hay históricas también. Sí. Hay unas muy tristes, hay unas que no me gustan, son mexicanas, pero no me gustan porque son muy tristes, son muy, ¿cómo se le llama? Muy Crudas. Muy crudas, la verdad. Hay una de que se ve este escritor buenísimo, habla de la independencia, cuando fue liberales contra A mí me conservadores. gusta mucho el libro de Pedro Páramo. De Juan Y Rulfo. la de los de abajo, también el libro de los de abajo. Habla de la revolución. Mariano Azuela, ¿no? Mariano Ajá. Azuela. Los de arriba y los de abajo. Los de abajo. Los de abajo. Muy buen libro. La verdad es que son muy buenos. La verdad, porque te habla de otro tiempo, o sea, te habla de... Pues ya hay que cortar, ¿no? No, vamos bien, está muy rica la plática, la verdad. Bueno, pero para cerrar todo esto va a haber unas pláticas. Mañana hacemos otra plática, Vamos ¿qué a te otra parece? plática y lo vamos a hacer ahí en el centro, vamos a platicar un poquito más también de historia, porque saben, porque la política no debe de ser lo que queremos, no debe de ser aburrida, no debe de ser, es cierto. Tediosa. Hay muchísimos youtubers que hablan de política, está bien. Nosotros estamos también. Pero están serios, hay que alegrarnos, sí, hay que hacer divertido esto, no caer ¿cómo le estábamos? ¿Amarillismo? En el amarillismo, pero lejos de eso no hay que caer en el ser irrespetuosos con la historia, porque también la historia se merece un poco de respeto. Entonces nosotros queremos llevarles ahora sí que de una manera más coloquial y más amena los temas de historia, porque la verdad luego nos da flojera agarrar los libros de historia, o luego ven los videos y te hablan con tanta seriedad que dices, ya me dormiste, pero nosotros queremos hacer lo contrario, exactamente, ¿verdad? exactamente. Pues ya nos dejamos, ¿no? Bueno, pues ya nada más dame un par de minutos nada más para decirles que lo que estamos poniendo en contexto, lo del canal. El canal es suyo, la verdad, desde una vez se los decimos, el canal es suyo. Caparazón político es de ustedes. Lo vamos a hacer entre ustedes todos. lo hacen. Sí. Nosotros podemos hablar, muchos pensarán que, ya vieron que el YouTube deja dinero. No, miren, la verdad es que lo hacemos porque sabemos que proselitismo no solamente es ir a gritar, consignar y echar cosas que no. El proselitismo también puede ser cambiar nosotros nuestros hábitos. El mismo presidente nos habla de historia, de cambio de hábitos. Pero Tortugo también, el presidente lo ha dicho, la revolución de las mentes. Las conciencias. Eso también Sobre es muy todo, importante. Aprender para poderles a nosotros, a nuestros hijos, de que no dejarnos engañar. Exactamente, miren, yo con mi hijo tengo unos debates. Bien sabrosos. A mí también me ha tocado debates con él. Porque de alguna manera él buenos, él piensa muchas cosas muy diferentes. Pues lógicamente él se codea con ingenieros, con otro tipo de estatus. Pero hay una cuestión que yo siempre le he dicho, es que hijo, vamos a ser francos, yo lo viví. ¿A ti te lo ¿A eso cuentan? cómo se le llama? Experiencia. Sí, exactamente. O sea, por muchos estudios que tengas, si eres joven, con todo respeto, no es hacerlos menos. O sea, sus estudios se les respeta. Pero la experiencia que te da de haberlo vivido y lo que te da la vida, o sea, no hay punto de comparación. Claro, de verdad. claro, por ejemplo, lo del 68 a mí no me tocó, yo soy del 65. Ajá. Tenía 3 años cuando fue el 68. Sin embargo, a mí sí me tocó lo del halconazo. Tenía 5 años. Pese a todo, yo recuerdo que había muchos problemas por el famoso halconazo del 70 que ejerciera Luis Echeverría Álvarez. Fue algo parecido al 68, pero así bajita la mano. Se habla en la película esta de Roma, de cómo Calzovex se metió, ¿no? Hay un fragmento de cómo los organizaron y cómo la manera en la estratégica, cómo se vio. De hecho, en su papel ya le desapareció. Su novio era de los halcones. Entonces, es muy, muy bueno saber el contexto desde diferentes puntos de vista, porque el que lo vivió de este lado no lo va a vivir igual que este. Por eso. Entonces es muy bueno saber todas las caras de la moneda. Claro, ¿no? Y fíjense cómo son las cosas. Yo recuerdo, yo no sabía eso. Yo me enteré hasta la película, que veo que Sobek estaba entrenando a los halcones que posteriormente iban a generar una masacre. Miren, cómo son las cosas. Hay gente que salía en televisión. Hay gente que eran cómicos, que no se tenían
para nada en la política. Sin embargo, en su manera, dentro de sus papeles de cómicos, trataban de respetar a la gente. Sí. Y yo recuerdo que los polivoces, Bajita la mano, ¿no? todavía que salen la familia de 10, sí. Eduardo Manzano, y ya en paz descanse Enrique Cuenca, que era el otro polivoz, ellos, a su forma de ver, atacaban eso. Ellos sabían que Sobek, este señor, que era como un maestro de artes marciales, que había un kung fu, un Bruce Lee mexicano. Bueno, sí. este señor ellos sabían que estaba involucrado en eso. ¿Y saben lo que pasó? ¿Cómo lo atacaron? Tan fácil. Cuando él muere, Sobek muere, empezaron a correr el rumor de que, oye, ¿tú sabes quién mató a Sobek? No, pues ¿quién lo mató? Lo mató el santo. Entonces, ¿a poco lo luchador de Sobek? No, Sobek no luchaba. Entonces, ¿por qué lo mató el santo? Sí, lo mató el santo trancazo que se puso cuando cayó del helicóptero. Ahí en Cuautitlán estaba haciendo según que escapismo en un helicóptero, le falló, se le rompieron las cuerdas, cayó de una altura como de unos 15, 20 metros y júrenlo, murió, por eso dicen que lo mató el santo. Pero el santo trancazo que se puso, ¿no? Sí. Y hacían mofa de él. Pero yo decía, ¿por qué hacen mofas de una persona que primero ya falleció, no? Ahora entendemos por qué. Ahora sabemos por qué. Ellos sabían algo de él. Pues sí. Pero bueno, pues Kevin, gracias que nos han seguido hasta este momento del video. Gracias y no se olviden suscribirse, darle like. Recomiéndenos con sus amigos, con sus familiares. Júrenlo, algo también que quería yo decir ya por último, porque nos estamos prolongando mucho con este video. De veras, en serio, nosotros siempre vamos a poner en el canal que no es apto para niños. Pero les vamos a decir una cosa. Nosotros siempre vamos a hacer todo lo posible por cuidar el lenguaje. Y ser respetuosos. Ser respetuosos, no tener para palabras que ustedes puedan enseñarles, para que ustedes puedan enseñarles los videos a sus hijos para que, pues si eso les puede ayudar para que aprendan de historia, pues sería muy bueno, ¿no? En la historia. Sí. Miren, eso de la leyenda, de las leyendas, son muy ricas y muy bonitas. Si ustedes a sus niños quieren ponerles la leyenda, oye hijo, ve la leyenda de tal, no les van a espantar porque yo no metemos música ni nada para que se espanten. Es una narración nada más. Es una narración, pero es muy limpia, sí. Es muy, ahora sí que, ¿cómo se le llama? Laica, ¿no? Laica, sí. No vamos a hablar ni de ninguna religión, ni vamos a hablar de con groserías, ni nada, ni de sangre, ni de muertos que llegaban con el cuchillo.